Hola a todos. Hoy es jueves, 30 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano Alex Kreiner. Bienvenido, Alex. Me alegra volver a acompañarte, Nima. Un cordial saludo desde Croacia a todos. Alex, déjame empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. La situación se está volviendo muy crítica en Asia Occidental, porque Arabia Saudí, de algún modo, está escalando la situación o abriendo nuevos frentes. Empezaron los ataques contra Yemen. Después vemos los ataques contra Irak, junto con Estados Unidos. Y ayer hubo un funeral en Irak por las personas que fueron asesinadas en esos ataques. Donald Trump dijo que estaba coordinando el ataque con el primer ministro de Irak, lo que lo dejó en una posición delicada. Al fin y al cabo, ya sabes, visitó Estados Unidos y vimos a Irán atacar Jordania por primera vez sin haber sido atacado. Irán está atacando Jordania y al mismo tiempo atacando el Kurdistán iraquí. Esto es lo que está ocurriendo. Después, Estados Unidos respondió anoche. Atacaron la parte sur de Irán. Utilizaron HIMARS para atacar la parte occidental de Irán, la provincia de Juzestán. Pero diría que la mayoría de estos ataques se llevaron a cabo con HIMARS y los atacaron en la parte occidental de Irán. Esta es la situación hoy. Y viendo la situación, tal como usted ve la guerra, ¿qué le parece el conflicto? He perdido su imagen, Alex. Sí, ya ha vuelto. Es mi teléfono, lo siento. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Asia Occidental? De algún modo la guerra se está expandiendo. Creo, Nima, que quizás suene repetitivo, pero creo que la lógica de este conflicto hace que Irán tenga todos los motivos para avanzar hacia una victoria militar. ¿Qué significa eso? Significa expulsar de la región a Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, y probablemente eliminar a Israel de la región. Y creo que a estas alturas hay muchas voces en Irán que lo están diciendo explícitamente. Tienen ventaja. Creo que volver a las negociaciones es algo que los iraníes tienen que hacer, porque necesitan el apoyo y la alianza de otros países como Pakistán, China, Rusia, etc. Y creo que todos estos países recelan de la desestabilización económica que va a derivarse de este conflicto. Pero desde un punto de vista estrictamente militar y estratégico, Irán tiene ventaja. Y creo que al seguir cada día con la opción militar, están infligiendo daños a la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido e Israel, de los que les resulta muy difícil recuperarse. Tenemos que recordar que todo tiene un aspecto logístico. Así que cada pieza de equipo, cada instalación que los israelíes o los estadounidenses hacen volar por los aires, bueno, de acuerdo. Al parecer los israelíes ya no están participando, aunque quizás sí lo estén. Cada pieza de equipo o instalación que destruyen en Irán, los iraníes pueden recuperarla con relativa facilidad. Pueden repararla, reconstruirla o sustituirla por otras instalaciones y armas. Todo lo que los iraníes destruyan en la región, buques o aeronaves estadounidenses, estaciones de radar en sus bases, será difícil de reponer para los estadounidenses, porque están en el otro extremo del planeta. Sus líneas de suministro tienen miles de kilómetros de longitud, y todo lo que haya que sustituir tiene que llegar desde Estados Unidos o Europa Occidental. Así que los iraníes tienen la ventaja de jugar en casa y, desde luego, tienen el dominio de la escalada. Desde ese punto de vista, estarían desperdiciando de verdad una oportunidad histórica si no sacaran de ello todo el partido posible. Y luego, ya sabe, de vez en cuando habrá conversaciones que serán mediadas. Pero creo que los iraníes saben muy bien, ya que, aunque Donald Trump firme un acuerdo por escrito y en público, no vale ni la tinta que utiliza para firmarlo.
Así que ya sabe, los estadounidenses lo han demostrado una y otra vez. No solo con los iraníes, sino negociando Minsk I con los rusos, Minsk II, negociando el compromiso de no ampliar la OTAN hacia el este. Si estuvieron dispuestos a actuar con tanta desfachatez contra Rusia, que es una superpotencia nuclear, ¿qué hace pensar a nadie que respetarían su palabra y su compromiso con Irán? Así que creo que los iraníes lo entienden perfectamente. Ahora bien, imagino que los saudíes también lo entienden. E imagino que los reinos del Golfo también lo saben. Así que ya sabes, por eso estoy analizando esta escalada en la que los saudíes atacan Yemen y luego atacan Irak. Y tengo que preguntarme si los saudíes están al tanto de todo esto. Ya sabes, si no serán operaciones de falsa bandera israelíes, estadounidenses y británicas, que luego se atribuyen a los saudíes para impedir cualquier tipo de acuerdo pacífico entre Irán y otros reinos del Golfo. Porque desde el punto de vista de Irán, es mejor no luchar contra todo el mundo al mismo tiempo. Así que, si pueden tener una relación constructiva con los saudíes y decirles, de acuerdo, sabemos que están atrapados, sabemos que no pueden expulsar a los estadounidenses o a los británicos de sus bases militares. Atacaremos sus bases, pero intentaremos evitar causar daños a sus instalaciones energéticas, a sus infraestructuras y demás. Pero creo que a Estados Unidos y a Israel les interesa unir a toda la región contra Irán. Es decir, asegurarse de que los saudíes no tengan más opción que librar la guerra del lado de Estados Unidos e Israel. Así que me pregunto, ¿quién tomó esas decisiones tan absurdas de atacar Yemen? Porque eso es simplemente, primero era completamente innecesario. El bombardeo de Saná era completamente innecesario. No veo qué objetivo podía lograr. Se suponía que estaban reforzando su embargo aéreo y marítimo sobre Yemen, pero ¿qué sentido tiene? Era un avión iraní que llegó allí para una ocasión concreta. Así que desconfío mucho de esto, porque parece increíblemente estúpido hacer algo así. Y luego, por supuesto, están los yemeníes, que tienen un enorme agravio contra los saudíes, porque Arabia Saudí libró esta guerra extremadamente brutal y despiadada contra Yemen durante 7 años, entre 2015 y 2022. La guerra terminó de facto, pero nunca terminó formalmente. No hubo, ya sabes, ninguna firma de paz. No hubo tratado de paz, ni tregua, ni nada. Así que en ese momento simplemente dieron a los yemeníes luz verde para responder, causar daños muy graves a los saudíes y abrir un frente de guerra completamente nuevo. Los saudíes no tienen capacidad para librar una guerra en un frente, y mucho menos en dos. Intentaron destruir a Ansar Allah durante 7 años. Llevaron a cabo 25,000 bombardeos. Impusieron un embargo aéreo y un embargo marítimo. Como resultado, toda la guerra causó casi 400,000 víctimas, pero el 60% de ellas fueron consecuencia del embargo, la hambruna y las enfermedades. Y aún así, no pudieron lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. Entonces, ¿por qué empezarían esto ahora, cuando saben que Ansar Allah no solo sobrevivió a la guerra de 2015 a 2022, sino que ahora es mucho más poderoso que cuando los saudíes lo atacaban? Y saben que lo primero que hará Ansar Allah será cerrar el estrecho de Bab al-Mandab y, de hecho, reducir a cero las exportaciones saudíes de petróleo. Aún tienen la ruta de Suez, pero ya sabe, por el canal de Suez no pueden pasar petroleros de crudo muy grandes. Tienen los llamados buques Suezmax, que creo que tienen aproximadamente la mitad del tamaño de un petrolero de crudo muy grande. Creo que llegan hasta las 150,000 toneladas, si no me equivoco. No me citen por eso. Así que fue algo extraordinariamente estúpido. Todas sus instalaciones petroleras, sus oleoductos, están al alcance de los drones y misiles hutíes. Así que, sinceramente, sospecho que los saudíes estaban al margen y que estos bombardeos los decidieron, no sé, el CENTCOM,
el Mossad, el MI6. ¿Quién sabe? Se llevaron a cabo desde Arabia Saudí. Quizá, ya saben, quizá fueron funcionarios saudíes quienes apretaron el gatillo, pero no. Ya saben, si es MBS quien está tomando las decisiones, me sorprendería, porque es demasiado suicida como misión, ¿no? Because it's just too much of a mission suicide. When they said that the United States together with Saudi Arabia attacked. Cuando dijeron que Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, atacó Irak, me surgieron dudas sobre si Estados Unidos haría algo así junto con Arabia Saudí. Es difícil, ¿sabe? Hacer algo así, porque antes hay que entrenarse, hay que prepararse. No es simplemente salir y decir, vamos, Alex, tú vas con tu coche y yo con el mío. No funciona así. Esto es una operación, no es... Por eso tengo tantas dudas. No sé si fue toda Arabia Saudí la que fue a atacar Irak, o Estados Unidos sin Arabia Saudí. I would expect as much, Nima, and Eso es lo que cabría esperar, Nima. Y me molesta que el Reino Unido nunca reciba ni una mención honorífica en todos estos análisis. Pero los británicos tienen un papel muy destacado, no solo en Israel, sino también en Arabia Saudí. Y los británicos fueron los principales facilitadores de la guerra saudí contra Yemen, de 2015 a 2022. Fueron la principal fuerza impulsora y el principal facilitador y apoyo con, ¿cómo se dice?, piezas de repuesto, armamento y el mantenimiento de los aviones saudíes. Creo que la empresa BAE, British Aerospace, el contratista militar industrial, tenía algo así como 6,000 mecánicos e ingenieros en Arabia Saudí durante esa guerra, para apoyar el esfuerzo saudí. Y sin ellos, los saudíes no podrían mantener esa guerra ni siquiera unas pocas semanas, porque ya sabe, toda esa maquinaria militar requiere un mantenimiento bastante intensivo, y se dirige mucho odio contra Estados Unidos y contra Trump, pero ellos son solo engranajes de esta maquinaria. Y los británicos están muy implicados, simplemente lo mantienen en silencio, y los medios nunca los mencionan, y la mayoría de los analistas militares y estratégicos tampoco. Pero están ahí. Y por tanto, esas decisiones podrían haberlas tomado los estadounidenses. Podrían haberlas tomado los británicos. Podría haber sido llevado a cabo por elementos del CENTCOM vinculados con la CIA y con, ¿cómo se llama?, el MI6 y el Mossad. No se acaba de saber que una persona israelí destacada en Estados Unidos, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, estaba casi en contacto diario con el general Cooper, que dirige el CENTCOM. Así que ya sabe, los titulares dirán algo como, oh, lo hicieron los saudíes. Quizá no fueran exactamente los saudíes, o quizá necesitemos detalles. ¿Qué saudíes exactamente? ¿Y cómo tomaron la decisión? ¿Estaba MBS al tanto? ¿Cómo ocurrió exactamente todo esto? Insisto, el análisis de riesgos y beneficios, desde el punto de vista de MBS y de Arabia Saudí como reino, está tan inclinado hacia el riesgo que sospecho que esto es algún tipo de operación de falsa bandera y que las decisiones se tomaron en otro lugar. Sí, supongo que está pasando algo entre bastidores que no conocemos. Mencionaste lo importante que es la comunicación entre Irán y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y sabemos que ayer, después de más de 3 semanas, vimos al primer buque catarí de gas natural licuado atravesar el estrecho de Hormuz y utilizar la ruta iraní, en la parte controlada por Irán, porque la ruta del sur no está funcionando. Así que eso significa que se están comunicando, que están hablando entre ellos, al menos Irán y Qatar. Eso es lo que está pasando. Y el problema, Alex, es que ahora mismo la guerra se está expandiendo de alguna manera, y no veo que vaya a salir nada bueno de esto para Estados Unidos. Por ejemplo, si les falta munición, si les faltan interceptores, ¿por qué necesitan expandir la guerra? Y con ese planteamiento, me parece que ha mencionado a Rusia e Irán, y estos dos países están en guerra. Rusia lleva más de 4 años en esta guerra, y el próximo febrero se cumplirán 5 años de la guerra en Ucrania, que es una guerra de desgaste.
Esto no es algo nuevo para Rusia. Rusia conoce la realidad de esta guerra e Irán está aprendiendo, en mi opinión. Y dado que ha mencionado la necesidad de negociar con Estados Unidos, ¿cómo es eso posible? Rusia lo intentó una y otra vez con las dos administraciones, con la administración Biden y ahora con la administración Trump, que se suponía que iba a poner fin a la guerra en 24 horas. Eso no ocurrió. Y creo que Irán va por el mismo camino. Y a medida que pase el tiempo, aprenderán que es imposible hablar con la administración Trump. Bueno, no es que sea imposible, Nima, pero creo que es inútil en el sentido de obtener algún beneficio directo, una desescalada, un compromiso o algo así. Sin embargo, creo que siempre es útil hablar con la otra parte, porque siempre se puede intercambiar información. Siempre se puede evitar que se produzcan escaladas no intencionadas, escaladas que podrían darse por un malentendido o simplemente por errores. Por ejemplo, cuando alguien dispara algún tipo de arma porque quizá ha visto algo en el radar, pero no era algo real o algo así. Y a largo plazo, siempre quieres tener interlocutores con los que puedas llegar a un entendimiento. Porque toda guerra, ya sabes, al final, todas y cada una de las guerras, por mucho que la gente pueda odiarse en un momento dado, siempre acaba en una mesa de negociación. Hay que firmar algún tipo de tregua, algún tipo de tratado de paz. Así que conviene cultivar esas relaciones en cualquier caso. Pero creo que ya nadie se hace ilusiones de que Estados Unidos, ya sabes, no es solo Estados Unidos, es todo este sistema occidental. Son en esencia, resistat with its bitom na prisol, porque my time promisium the rower to betar begorge bemisrengt. Pero en cuanto le convenga romperlo, lo harán. It's expedient for them to break their commitment, they will, absolutely. And it's not just. Claro, y quiero decir, no es solo eso de, no vamos a, ya sabes, si os retiráis de Alemania Oriental, no moveremos la OTAN ni una pulgada hacia el este. Y luego, ya sabes, avanzan 1.400 kilómetros hacia el este. El acuerdo de Minsk-Pirn con Rusia, Minsk II. ¿Cuántas veces iniciaron negociaciones y después mataron a los negociadores, a sus interlocutores? Y es como una tradición, porque Estados Unidos firmó, creo, unos 400 tratados con los nativos americanos, las personas a las que todavía llamamos indios, y rompió todos y cada uno de ellos. Así que este sistema tiene una determinada naturaleza, es pérfido, es completamente poco fiable, es despiadado. Completely unreliable, it's ruthless, and it only recognizes the language of force. Y solo reconoce el lenguaje de la fuerza. Así que, en última instancia, tienes que construir tu posición estratégica mediante la fuerza. Pero mientras lo haces, vas a seguir hablando con ellos. Tienes que hacerlo. Ya sabes, es la naturaleza misma de estos conflictos. Algún día tienen que terminar. Y creo que, en este momento, nadie se hace ilusiones sobre lo útiles que son las conversaciones. No harán que Estados Unidos dé marcha atrás. No harán que nadie de esta alianza occidental cumpla sus compromisos. Pero aún así, tienes que mantener relaciones diplomáticas, porque vas a tener relaciones comerciales, porque vas a tener relaciones culturales y deportivas, y por eso no puedes. Digamos que querrías evitar dividir el mundo en bloques autárquicos. Ya saben, como Corea del Norte durante un tiempo, o Albania, que había sellado completamente sus fronteras y prácticamente no tenía relaciones diplomáticas con nadie. A la gente se le prohibía viajar, se cortaban todos los canales de comunicación. En Albania no se podía ver televisión extranjera, no se podía tener pasaporte, y así sucesivamente. Así que creo que probablemente conviene evitar eso. Por tanto, las comunicaciones y los contactos van a continuar y conviene fomentarlos. Al menos para tener la mayor comprensión posible y el mayor intercambio de información posible, sin esperar que el conflicto se resuelva por medios diplomáticos. Probablemente eso no vaya a ocurrir. It was reported by
NBC informó de que Trump perdió los nervios durante una reunión de seguridad, gritando y soltando insultos por frustración ante las opciones militares que le presentaron y por la falta de avances hacia un acuerdo con Irán. Creo que esta situación describe perfectamente la situación de Donald Trump. Se han puesto ellos mismos en una posición en la que no hay nada. Irán no está interesado por ahora en mantener ningún tipo de conversaciones. Parece que quieren ejercer una presión enorme sobre la administración Trump, al menos de momento. Por eso están adoptando esa actitud. Y si te pones en el lugar de la administración Trump, ¿qué harías con este caos que han creado hasta ahora? No parece que tengan una opción militar. Supongamos que van a atacar. Anoche atacaron la parte sur y la parte oeste de Irán. Lo mismo de siempre. Nada importante, nada estratégico. The same, nothing important, nothing strategic. Well, Nima, Bueno, Nima, no sé qué haría yo porque, ante todo, nunca deberían haber empezado esta guerra, porque el desenlace era previsible. Y a Trump le aconsejaron, incluso sus asesores militares, los generales que tenía a su alrededor y los jefes de Estado Mayor, que no hiciera esto, porque estaba bien establecido que derrocar al gobierno iraní probablemente no era viable. Quiero decir, hay informes de agencias de inteligencia estadounidenses y británicas que indican que eso no va a ocurrir. Ya sabes, esas ideas de que hay facciones en Irán, de que existen facciones prooccidentales y los sectores más duros, sabían que los guardianes de la revolución tenían un control férreo sobre el país y que, ya sabes, era una ilusión pensar que se podían fomentar facciones prooccidentales dentro del gobierno y hacer posible que tomaran el poder. Traer de vuelta al Shah era igual de absurdo. Derrotar militarmente a Irán es probablemente uno de los errores de cálculo más estúpidos de la historia, porque, ya sabes, esta misma maquinaria de guerra a la que llaman el ejército más poderoso de la historia de la galaxia, Vía Láctea y todo eso, se pasó 20 años intentando tomar el control de Afganistán. Y Afganistán no era, ni de lejos, tan poderoso como lo es Irán. Y fracasaron. Tuvieron que, ya sabe, desalojar temporalmente a los talibanes y después de 20 años tuvieron que devolver el país a los talibanes, ¿verdad? Y luego, ya sabe, llevaron a cabo todos esos esfuerzos indirectos contra Yemen, contra Ansar Allah, a través de Arabia Saudí durante 7 años. Y en diciembre de 2024 iniciaron la Operación Guardián de la Prosperidad. Llevaron sus buques de guerra, los británicos, los franceses y los italianos, y todos tuvieron que salir corriendo y abandonar la operación. Luego llegó Trump y puso en marcha la Operación Guardián de la Prosperidad, prometiendo que los bombardearía como nadie los había bombardeado jamás. Y al final, todo eso fracasó. Bueno, si no pudisteis desalojar a Ansar Allah de Yemen, ¿qué os hace pensar que podéis derrotar al gobierno iraní, que lleva preparándose para este choque muchísimos años, más de 2 décadas? Cualquier pieza sensible de equipo militar, sus instalaciones, todo está enterrado a gran profundidad bajo tierra, si es que siquiera sabéis dónde está. Todo lo que quizá podáis destruir es un señuelo o algo que se puede reemplazar fácilmente. Así que estáis desperdiciando vuestras bombas. Mantenéis a vuestras tropas agotadas, mermadas y desmoralizadas, porque ya saben, según informes del ejército estadounidense, las tropas son plenamente conscientes de que están librando una guerra por Israel, no por Estados Unidos. Así que todo está tensionado en todos los sentidos posibles. En muchos podcasts, y quizás se lo comenté en conversaciones contigo, Nima, pensaba que para la administración solo había una jugada ganadora. Y esa única jugada ganadora era tirar a Israel debajo del autobús, porque Israel ya está viviendo su agonía final. Israel no tiene futuro. Así que quizás sacarlos de su sufrimiento, obligarlos a reformarse, obligarlos a aceptar una solución de 2 estados.
podría haber sido una jugada ganadora para la administración Trump. Pero obviamente, por alguna razón que no entiendo del todo, ya sabes, hay teorías. Hay muchas teorías. Conozco la mayoría de esas teorías. There are theories. There are many theories. I'm aware of most of these theories. I just don't know which one is closest to the truth. Simplemente no sé cuál de las dos está más cerca de la verdad. Trump decidió aliarse con Benjamin Netanyahu, un criminal de guerra genocida, y luchar por Israel hasta el final, en una lucha destinada a perderse y que está destinada a costarle a Estados Unidos absolutamente todo. Algo que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo, ¿sabes? Porque no se trata solo de que vaya a subir el precio del petróleo. No se trata solo de que los tipos de interés estén ahora en su nivel más alto en 17 años, lo que está haciendo que financiar al gobierno de Estados Unidos sea cada vez más caro. No es solo eso. Al parecer, el gobierno está ahora implicado en la manipulación de los mercados para evitar que los tipos de interés se disparen y para evitar que los precios del petróleo se disparen. Esta es una maniobra extremadamente arriesgada. Quiero decir, el director ejecutivo de la Bolsa Mercantil de Chicago dijo que si el Tesoro de Estados Unidos está implicado en manipular los mercados, y prácticamente todo el mundo en los mercados sospecha que lo está, se corre el riesgo de un desastre bíblico. Así que en la práctica, la administración Trump está arriesgando, todo el país está arriesgando, el futuro de más de 300 millones de personas para librar una guerra por la democracia, por Israel, un estado de mierda criminal y genocida, que de todos modos está condenado al fracaso. Así que, si me preguntas cómo explicarlo, sé cuáles son las teorías que circulan. No sé qué podría explicar esto. Es como una esquizofrenia aguda o algo así. Prácticamente es material de manicomio. Teníamos a Naftali Bennett hablando de Qatar. Son terroristas con traje, y lo dijo sobre Qatar. Sabemos lo que piensan. Dijo lo mismo sobre Turquía. Están presionando a Estados Unidos para que no venda esos F-35 a Turquía. Y esto es, para Estados Unidos creo que es muy importante reconsiderar, reevaluar su papel en Asia Occidental. No sé si ese momento está llegando a la mente de esa gente en Washington. ¿Qué opina usted? Creo que estamos muy lejos de ese momento, Nima. Lo vemos en la batalla por la NDAA, la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2027, que ahora incluye dos cláusulas. Una de ellas fusiona de hecho al ejército estadounidense con el ejército israelí, y la otra fusiona la inteligencia militar estadounidense con la inteligencia israelí. Eso significa que en la práctica, Israel va a obtener acceso a las palancas de control del Estado de Seguridad estadounidense, así como del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos. Y esta batalla en el Congreso casi ni siquiera es una contienda. El congresista Massie y Ro Khanna han intentado presentar una enmienda que eliminaría o que al menos permitiría votar sobre estas disposiciones para dar a los congresistas la oportunidad de decir, de acuerdo, hay que eliminarlas de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Pero todas estas mociones fueron derrotadas. Así que todo el poder legislativo de Estados Unidos está ahora completamente subordinado a los intereses del Estado de Israel, lo cual es absolutamente increíble, Nima. Esto es, ¿cómo se explica? Es como un pequeño y miserable estado genocida en el Mediterráneo, al otro lado del mundo, respecto a Estados Unidos, que está fracasando, que depende por completo de Estados Unidos no solo para su defensa, sino también para su economía, ¿verdad? Y es diminuto, del tamaño de New Hampshire, con una fracción de la población y una fracción del PIB. Es simplemente un parásito diminuto y, sin embargo, controla casi por completo a la principal superpotencia del mundo. Es algo muy difícil de explicar.
Y ya sabes, cuando la gente dice, bueno, ya sabes, eso es porque Israel cuenta con el apoyo de donantes judíos ricos. De acuerdo, sí, pero ya sabes, hay árabes ricos. Los árabes tienen mucho dinero. Los rusos tienen mucho dinero. Los chinos tienen mucho dinero. ¿Cuántos miembros del Congreso están controlados por intereses rusos? ¿Cuántos miembros del Congreso están controlados por intereses árabes o chinos? Los cárteles mexicanos de la droga tienen mucho dinero. Tiene que haber una explicación de cómo este pequeño grupo consigue ejercer un control tan completo sobre la superpotencia mundial, que supuestamente es una democracia. Así que debería regirse por la voluntad del pueblo. Debería definirse por lo que el pueblo estadounidense elige. Creo que es algo asombroso y necesitamos una explicación. Y el hecho de que los donantes judíos tengan mucho dinero no es una explicación. Muchos grupos tienen mucho dinero, pero te garantizo, Nima, que si los árabes ricos quisieran gastar su dinero como lo hacen los multimillonarios sionistas ricos, no se les permitiría. A los rusos ricos no se les permitiría ejercer este tipo de control. Les congelarían las cuentas bancarias, los asesinarían, los expulsarían de Estados Unidos. Así que hay un nivel superior de control que se está ejerciendo. Y en última instancia, propongo que esto se llame una conspiración anglo-sionista, porque no se trata solo de Israel. Israel es, y ha sido desde su nacimiento, desde su concepción, una creación del Imperio Británico. Y el establishment británico nunca cedió el control sobre Israel. Siempre está oculto, pero siempre está ahí. Y si uno consulta muchos documentos de políticas publicados por centros de estudios como Chatham House y Policy Exchange, se ve que tienen una relación muy estrecha. Los británicos tienen una relación muy estrecha con Israel. De hecho, en 2021 firmaron una asociación estratégica especial. Y esta asociación estratégica es, básicamente, el fundamento de esa relación. No se habla de ello, no se tiene en cuenta en todos estos análisis, pero está ahí. Y por eso creo que el eje de control va desde la City de Londres hasta Nueva York y Washington, por un lado, y por otro, va desde la City de Londres hasta Tel Aviv y Jerusalén. La única manera, Alex, en que puedo entender la situación con Estados Unidos y la influencia que Israel tiene sobre Estados Unidos es la combinación de esas personas a las que llaman el blob, el Estado profundo. En mi opinión, más del 90% son sionistas. No significa que tengan que ser necesariamente judíos. Son sionistas. Significa que su prioridad es Israel. Israel primero y después Estados Unidos. Esa es su prioridad, y no hay otra explicación. Ya sabes, nacieron en Estados Unidos, se criaron en Estados Unidos, pero son sionistas. Básicamente, son más leales a Israel que a Estados Unidos. Por eso creo que pueden conseguirlo. Ya sabes, no se trata solo del dinero, se trata de la forma en que se hacen con el poder en Estados Unidos. Sí, absolutamente correcto. Es importante señalarlo. Muchos de ellos no son judíos en absoluto. Marco Rubio no es judío. Pete Hegseth no es judío. Dick Cheney y Donald Rumsfeld no eran judíos. La lista es muy larga. Ted Cruz no es judío. Y luego, ya sabe, hay muchos judíos que se oponen con muchísima pasión al Estado de Israel y a todo el proyecto sionista. Es otra cosa. Y ya sabe, sin duda tiene su dimensión escatológica. Y eso nos lleva al terreno de las cosas esotéricas. Pero, ya sabe, en la Biblia se nos advirtió de que hay quienes dicen ser judíos, pero mienten, adoran en la sinagoga de Satanás. Y hay acuerdo sobre esto en la escatología musulmana, judía y, ¿cómo se llama?, cristiana. Así que tenemos que tener cuidado y distinguir que no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Esto es una especie de mafia, casi.
Y yo propondría, digamos, que imaginemos que se trata de la mafia italiana. Podrías decir, vale, la mafia italiana es una terrible organización criminal y hace cosas terribles. Pero eso no significa que todos los italianos sean mafiosos, ¿verdad? Tampoco significa que todos los mafiosos sean italianos. No odiarías a todos los italianos por los crímenes de la mafia. Así que es una conspiración muy peculiar. Es una conspiración. No cabe ninguna duda. Pero es una conspiración sionista, anglo-sionista. Creo que su epicentro, su sede central, está en la City de Londres, que es donde se planeó, se concibió y se creó el Estado de Israel. Esos hilos siguen vigentes y activos. Y creo que Estados Unidos, la administración Trump, no son más que el último engranaje de la maquinaria. Porque por mucho que sea fácil odiar a Trump, y por mucho que se haya popularizado culpar de todo a Donald Trump está siguiendo una continuidad política que se remonta a décadas atrás. Ya sabe, este acoso a Irán no empezó con Trump. El apoyo al Estado de Israel tampoco empezó con la administración Trump. Así que veo cierto peligro en echarle toda la culpa a Trump, porque entonces, ya sabes, vuelves a crear esa ilusión de que, cuando nos libremos de Trump, todo va a mejorar. No será así. Todo seguirá igual. Hay que ir a las causas profundas del problema, y Trump no es la causa profunda del problema. Trump, en todo caso, ha cruzado el punto de no retorno. Eso significa que acabará propiciando la solución final, que será la expulsión de las potencias coloniales occidentales de la región, de Asia Occidental, y probablemente la destrucción final del Estado de Israel. Esa será la contribución de Trump, aunque sea una consecuencia no intencionada de sus actos. It's an unintended consequence of his actions. Yeah, I think your point is so important. Creo que tu punto es muy importante. No sé si viste el video de Lindsey Graham hablando de la guerra contra Irán. Sí, lo he visto. Está hablando por teléfono con Jake Sullivan y describe cómo sería el proceso de esa guerra en un plazo de 3 o 4 semanas. Y dice que todos esos estados árabes están preparados para sumarse y que tenían un plan antes de que empezara. No se trataba solo de Donald Trump y su administración. Se trata de todo el establishment de Estados Unidos. Jake Sullivan, lo conocemos. Conocemos a Anthony Blinken, a Jake Sullivan. Estas personas son los cerebros de la guerra en Ucrania. Empezaron la guerra, la mantuvieron, destruyeron Ucrania. They continued the war, they destroyed Ukraine, and they're still, trying to gain Y siguen intentando conseguir el apoyo de la administración Trump para la guerra en Ucrania. Esto no es algo. Las políticas vienen de las raíces de esta gente. Todos están conectados por la misma raíz. Y creen que no pueden permitir que Rusia salga de esto. Quieren derrotar a Rusia. Quieren derrotar a Irán, en mi opinión. No quieren perder ese tipo de sufrimiento que están infligiendo a esa gente. Esto es muy importante para ellos. Porque ya ve, la guerra en Ucrania es lo mismo. Cuando se trata de la guerra en Ucrania, supongamos que Rusia no está intentando hacer algo, ni intentando convencer a Irán de que negocie. ¿Y Ucrania? ¿Ve algún tipo de final para la guerra en Ucrania a medida que pasa el tiempo? El día que Donald Trump se reunió con Zelensky, el día que se reunió con Benjamin Netanyahu y el funeral, después tuvieron el funeral, básicamente están hablando de la continuación de la guerra en Ucrania. Nada sobre conversaciones de negociación para poner fin a la guerra. Eso significa que este ciclo sigue y sigue y sigue, y nadie sabe hasta cuándo. Mi punto es que estos dos países, Irán y Rusia, quizá tengan algún tipo de conversaciones entre ellos. Tienen que desgastar a Estados Unidos tanto como sea posible, desgastar físicamente a Estados Unidos. Esa es la única solución para ellos. No sé, ¿qué le parece? No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que, quizá había esperanzas de que Trump fuera a cambiar el rumbo de la política exterior estadounidense. De hecho, yo estaba entre quienes esperaban que eso se hiciera realidad, que fuera efectivo. Pero todo eso se vino abajo cuando atacó a Irán.
porque entonces quedó muy claro que lo que prometía y lo que hacía eran cosas opuestas. Y el hecho de que tengamos la continuidad de todas estas políticas a lo largo de tantas administraciones, y no es, ya sabes, Nima, Jake Sullivan y Anthony Blinken, no fueron los arquitectos de la guerra en Ucrania. También eran engranajes de la maquinaria, con el papel que les correspondía. Pero, ya sabe, Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este empezó casi de inmediato, a principios de los años 90. Fue un esfuerzo que nunca se detuvo. Básicamente, era un intento de poner a Rusia bajo asedio. Y ya sabe, Irán estuvo siempre en su punto de mira, todo el tiempo, igual que China. Así que esto no es más que una continuación de lo mismo. Fue en 2008 o 2009 cuando la OTAN emitió el Memorando de Bucarest, en el que dijo que Ucrania y Georgia se convertirían en países miembros de la OTAN. No que quizá lo negociarían. No, dijeron que Ucrania y Georgia serán miembros de la OTAN. Esto no es otra cosa que provocar una guerra contra Rusia. Así que fue en 2008, 2009, no recuerdo exactamente el año. That was 2008, 2009. I forget exactly the year. Then you had the coup in 2014. Then you had the Luego estuvo el golpe de Estado de 2014, luego la guerra contra Siria en 2011. Y de nuevo, todo esto se hizo bajo Bush, Clinton, Bush hijo, la administración Obama, la administración Biden y Trump. Trump quizás sea la mayor sorpresa, porque fue el más explícito al prometer el fin de todas estas políticas, llegar a un acuerdo con Rusia, no ir nunca a la guerra contra Irán y demás, traer a las tropas de vuelta a casa. Y luego, tras apenas un año en el cargo, da un giro de 360 grados y va exactamente en la misma dirección que las administraciones anteriores. Así que es realmente importante que tengamos una explicación coherente de cómo ocurre esto, por qué ocurre y quién mueve en última instancia los hilos. Y tenemos algunas pistas. Siempre he insistido en que las palancas de control llevan, en última instancia, a la oligarquía bancaria. The levers of control ultimately lead to the banking oligarchy. And I think it's very because I Y mentioned creo que es muy significativo, porque menciono mucho a Gran Bretaña, ya que tiene un papel muy importante en todo esto. Y creo que una ex primera ministra británica, Liz Truss, nos dio una pista muy importante. Nos contó que cuando llegó a ser primera ministra pensaba que iba a dirigir la política, porque la habían elegido para dirigirla. Y luego, cuando entró en el número 10 de Downing Street, descubrió que en realidad, quien dirige la política es el Banco de Inglaterra, que ella no tiene ningún control sobre la política británica. Así que sí, al parecer, es el cártel bancario. Y la palanca de poder de la que disfrutan, que usan y ejercen para controlar la situación, es el dinero y el crédito. the situation is money and credit. That's what they use to buy the American Congress. That's what they Eso es lo que utilizan para comprar al Congreso estadounidense. Eso es lo que utilizan para comprar a gente como Lindsey Graham, Ted Cruz y Tom Cotton, y a todos esos congresistas que votan a favor de fusionar los ejércitos estadounidense e israelí. Quiero decir, Rand Paul acaba de votar a favor de eso. Es increíble. Pero esto ocurrió, ya saben, después de que Thomas Massie, que intentó defender a Estados Unidos y oponerse a la influencia extranjera, fuera derrotado con el dinero de donantes sionistas. ¿Y quiénes son? Miriam Adelson y un grupo de multimillonarios de fondos de cobertura de Wall Street. Así que siempre es esta misma camarilla la que mueve los hilos. Y creo que es en ellos en quienes deberíamos fijarnos para explicar estos acontecimientos. I think who we should look to explain these events, not Donald Trump, not even Biden, not even Sullivan. No Donald Trump, ni siquiera Biden, ni siquiera Sullivan, Blinken o Hillary Clinton. Ninguno de ellos está a un nivel por encima de ellos. Ahí está la explicación. Y es importante entenderlo, porque si el pueblo estadounidense saca a Trump de la presidencia con su voto y elige, no sé, digamos que elige a Thomas Massie o a Joe Kent como próximo presidente, o una candidatura Kent Massie, o Kent Massie con Tulsi Gabbard, el poder del dinero terminará imponiéndose de nuevo. Así que no vamos a salir votando. Roth, la oligarquía bancaria y su capacidad de influir en el proceso político. And their ability to influence the political process. Yeah.
Do- Alex, do you Sí, Alex. think that ¿Crees que el nuevo bloqueo a Ucrania cambiaría los plazos de la guerra? bring the war would change the timing of the war? I think it will probably speed up Ukraine's defeat. Creo que probablemente acelerará la derrota de Ucrania. Creo que no hay ninguna duda al respecto, porque Ucrania tiene una economía quebrada y dependía de las exportaciones de materias primas a través del puerto de Odessa. Exportaba trigo, maíz y todo lo que cultiven allí. Esta era una fuente viable de divisas para ellos, una última forma de poder pagar los préstamos de los que dependen. Así que una vez que eso se corte, prácticamente se acabó. Se puede mantener algo de comercio exterior por tren, pero ya sabe, se pueden cargar 50,000 toneladas de grano en un solo barco. No sé cuánto se puede transportar en un tren, pero será una fracción de eso. I don't know how much you can put on the train, but it's going to be a fraction of that. And then, ships, when they go, they go. Y luego ya sabe, los barcos, cuando van, llevan esos grandes motores y flotan en el mar. Los trenes hay que impulsarlos, es mucho más trabajo, es mucho más restrictivo. Así que eso va a crear, sin duda, un enorme cuello botella para las exportaciones de Ucrania y sus divisas. Y como va a reducir su capacidad para atender las deudas externas, probablemente también tendrá el efecto indirecto de desplomar el valor de los bonos ucranianos, que ahora poseen muchísimos tenedores o brixtianes. Así que creo que están extremadamente nerviosos por eso. So I think that they're extremely nervous about that. And in fact, this is one of the reasons why the war is Y de hecho, esta es una de las razones por las que la guerra continúa, porque si Ucrania capitulara, todos los préstamos y todos los bonos que poseen los acreedores extranjeros frente a Ucrania perderían todo su valor. El valor de esos activos caería a cero, así que no pueden permitir que Ucrania deje de luchar, porque mientras siga luchando, existe la esperanza de que Ucrania gane o se salve de alguna manera. En fin, quizá logren que Estados Unidos vuelva a entrar en la guerra. Quizá la OTAN se una para volver a entrar en la guerra. Una vez que Ucrania sea derrotada, habrá cientos de miles de millones en préstamos y bonos a Ucrania que pasarán a valer cero. Así que de nuevo, son los financieros quienes no están dejando que terminen las guerras. Creo que uno de los problemas de Europa hoy es que pensaban, antes de que empezara la guerra en Asia Occidental, que podían continuar la guerra. Estaban comprando muchas armas a Estados Unidos. Pero la guerra en Asia Occidental lo ha cambiado todo para ellos en cuanto a la continuación de la guerra en Ucrania, porque no tienen tanta capacidad para producir las armas que Ucrania necesita para continuar la guerra. Producen drones, algunos drones, pero el sistema Patriot, todo eso se produce en Estados Unidos. Y hay un nuevo contrato entre el Pentágono y Lockheed Martin en Estados Unidos. Dice que en los próximos 7 años van a reponer lo que han utilizado durante la guerra, 40 días de guerra contra Irán. En 7 años, Ucrania habrá llegado a su fin. Creo que no van a volver a la misma situación en la que estaban antes. Por eso creo que el caso de Ucrania está, de alguna manera, decidido. No sé cómo se siente Europa respecto a eso. Lo de los drones es, de alguna manera, pura fantasía. ¿De verdad creen que Ucrania puede continuar la guerra con drones, usando drones? Sí. Bueno, ya sabe, parece que incluso los altos mandos militares ucranianos están muy cansados de esto, porque está creando imágenes para los medios. Ya sabe, grandes columnas de humo saliendo de refinerías, almacenes y bloques de apartamentos rusos o de donde sea. Pero no está cambiando en absoluto la situación estratégica sobre el terreno a favor de Ucrania. No está haciendo nada, solo le está causando arañazos a Rusia. Arañazos que Rusia reparará con el tiempo y de los que se recuperará. Pero mientras tanto, Ucrania está perdiendo terreno rápidamente. Sus líneas defensivas se están debilitando cada vez más rápido.
Y esta guerra de drones es básicamente de nuevo a instancias de Occidente, y Occidente solo quiere debilitar y desmoralizar a Rusia. The West just wants to weaken and demoralize Russia. They don't care whether Ukraine wins or not wins. I mean, No les importa que Ucrania gane o no. that's not correct Bueno, to say. They perdón, don't no es care correcto whether decirlo Ukraine así. wins, Sí les importa que Ucrania gane, pero el objetivo principal no es Ucrania. No les interesa que Ucrania sea una nación independiente y próspera. Ucrania es, básicamente, su arma contundente para usarla contra Rusia. Y están dispuestos a sacrificar a Ucrania hasta el último ucraniano, porque el objetivo principal es debilitar, desestabilizar y desmoralizar a Rusia. Por eso para ellos, usar la guerra con drones es eficaz, porque podría lograr esos objetivos. Podría hacer que se instalase Saragage en Rusia. Podrían desmoralizar al pueblo ruso. War fatigue to set in Russia. They could demoralize the Russian people. They could cause them to be Podrían hacer que se sientan ansiosos y asustados y que quizás se vuelvan contra su gobierno. Pero en este sentido, simplemente están utilizando a Ucrania. No están ayudando a Ucrania desde un punto de vista estratégico. Así que el ejército ucraniano está cansado de esto. Es casi una distracción. Están perdiendo terreno, pero se entretienen provocando esos fuegos artificiales y esas grandes columnas de humo sobre Rusia. Y luego, ya sabe, graban videos de ello. Se los enseñan a todo el mundo y dicen, mirad lo que les estamos haciendo a los rusos. Y hay mucho más que viene después. Así que al final, ya sabe, va a fracasar. Los misiles Patriot de Lockheed Martin son tecnología de los años 90. You know, they are 1990s technology. They had a few newer versions, but Tenían algunas versiones más nuevas, pero no son muy eficaces. Y lo son especialmente poco en esta era de los drones, que cada vez tienen más capacidades y son más precisos. Vuelan en enjambres. Los rusos han evolucionado ya los drones Shahed originales. Ahora les han puesto motores a reacción, así que son mucho más rápidos. Pueden volar a altitudes muy elevadas para un dron, como 5.000 metros. Así que quedan fuera del alcance de muchas armas antiaéreas. Y si se usan misiles Patriot contra ellos, hay que emplear 1 o 2 Patriot para derribar un solo dron. Y cada uno de esos Patriot cuesta varios millones de dólares. En cambio, esos drones cuestan, no sé, unos $20,000 cada uno. and these drones cost like, I don't know, $20,000 a piece. And then the Russians use a lot of decoys. You know, from the ground you Y luego los rusos usan muchos señuelos. Desde tierra, no se puede saber cuál es el dron real y cuál es la copia de poliestireno que simplemente vuela para atraer el fuego antiaéreo. Así que es una guerra imposible de ganar. Y dentro de 7 años, quizá estén fabricando más Patriots. Pero para entonces, Ucrania habrá sido derrotada y las bases estadounidenses y británicas en Oriente Medio estarán todas destruidas y serán expulsados de Asia Occidental. E Israel puede que ni siquiera exista ya para entonces. Hassan Nasrallah dijo que Israel no llegaría a ver su 80º cumpleaños. Veámoslo. Quizá tenía razón. Y entonces, ¿qué van a hacer con todos esos Patriots? What are they going to do with all those Patriots? Sí, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Always a pleasure. Siempre es un placer, Nima. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate. Adiós. Take care. Bye bye.